que si bien hacen a una cuestión privada de una familia, pero bueno, se van al ámbito público cuando ya se tornan de público conocimiento. Sí, sí, totalmente. Y recién antes de contactarla, estábamos hablando al aire de... Son casos muy complejos que obviamente no es fácil encararlos, y yo planteaba... Separarla de la mamá es llevarla a un hogar, y que bueno, que tampoco tenemos familias que hoy adopten a chicos de 13 años, tampoco es algo sencillo, y quedarse en la casa también es una situación que evidentemente va a continuar con la violencia. ¿Cómo se encara un caso de estas características, licenciada? Bueno, Nicolás, hay muchos detalles que no te puedo dar por esta cuestión de la privacidad. Sí, sí. Bueno, saber simplemente que la niña hace poco está en La Rioja. Antes no estuvo el cuidado de la madre. Y bueno, hay situaciones, para disculpe. generalizar un poco, ¿no? Disculpe, sí. Primer dato importante, ella no está desde el momento cero acá en La Rioja. No. Ah, bien, bueno. Y vuelvo a insistir, hay cosas que no voy a poder decir o explicar porque hacen a la privacidad del caso, ¿no? Está bien. Pero, bueno, muchas veces pasa, y no es el único caso, donde los papás quizás no se percatan de alguna discapacidad de los hijos o no lo quieren asumir, y muchas veces eso genera una impotencia, que no saben cómo manejarlo, y bueno, estallan en estas situaciones, ¿no? Voy a insistir, voy a hablar como una generalidad. Bien, hay perfecto. Cosas que son particulares y aplicables a este caso. Lo que nosotros hacemos en estas instancias, como vos muy bien lo dijiste, quizás a un niño con discapacidad separarlo del apego que significa la madre a veces es contraproducente, ¿no? Entonces la primera instancia que nosotros hemos tomado es realizar una evaluación, tanto a la mamá como a la niña, ¿no? Una vez que nosotros tengamos un diagnóstico, vamos a tener más en claro el panorama de cómo seguir. Vos imaginate que acá la única institución a quien agradezco profundamente, que es el Instituto San Agustín, son con los que nosotros trabajamos, digamos, en la parte del Estado para este tipo de evaluación, ¿sí? Que evaluación psicológica, psiquiátrica, bueno, bien integrar la evaluación que ellos nos hacen como organismo especializado en eso. Una vez que nosotros tengamos los informes, que seguramente va a ser en el transcurso del lunes o martes, ahí vamos a tener más en claro el panorama de cómo proseguir. Siempre en estos casos lo que hacemos también es buscar familia ampliada, ¿sí? Que es un paso que ya lo hemos hecho. Tratar de contactar, digamos, al resto de la familia como para evaluar la posibilidad de colaborar con el cuidado. Y qué difícil que es, ¿eh? Realmente, yo me pongo en el lugar de ustedes, es complejísimo, porque bueno, sí, eso, lo de la familia ampliada es una salida, pero también estamos a la suerte de que ese familiar quiera hacerse cargo también de la situación. Mira, Nico, y te comento, nosotros actualmente tenemos 23 chicos en dispositivos de cuidado, ¿no? De los cuales algunos ya tienen un diagnóstico porque ya están prontos a cumplir los 18 años de edad. La ley de salud mental por ahí no permite, digamos, cerrar un diagnóstico en niños y adolescentes, pero sí después de una edad, digamos, que ya sabemos que ese cuadro no se va a revertir. Y actualmente los niños que tenemos en la adolescencia, todos tienen algún cuadro de salud mental. Unos más graves que otros, pero bueno, digamos, por ahí no somos especializados en un dispositivo de niños para salud mental. Por ejemplo, acá en la región más amplia, no me refiero al NOA, pero en Cuyo, por ejemplo, San Juan es el único lugar que tiene un psiquiátrico para niños, lo más cerca, digamos, que tengamos. Pero eso implica todo un desarraigo también, ¿me entendés? Sí. Entonces es como muy difícil. La ley nos marca agotar todas las instancias del ámbito familiar, del ámbito afectivo, que son personas referentes cercanas a los niños o adolescentes, y recién tomar la medida de la separación. Yo entiendo que la opinión pública va a decir que sí, que la madre... Bueno, pero nosotros también hemos hecho una intervención con ella y ella también tiene que responder a lo que le hemos indicado, ¿no?
Y todo eso se va evaluando. Hay gente que sí logra revertir la conducta, pero también hay gente que necesita un acompañamiento. Yo siempre escucho a muchas mamás con hijos con síndrome de espectro autista, y es difícil, y es como que todos nos sentamos en jueces, y es difícil estar con un chico que tiene una problemática, digamos, no le llamaríamos problemática, es una persona distinta que amerita cuidados distintos. Licenciada, y a ver, me ha tocado algo, y vamos a hablar de las generalidades, ¿eh? Vamos a dejar este caso como tal. Si tenemos una situación donde la mamá está evidentemente está cometiendo errores y todo lo demás, ¿se puede llevar adelante no sé si el término correcto es un tratamiento, abordaje, como fuese, para cambiar la situación de ella? Sí, por ahí generalmente aquí la justicia es quien de alguna manera obliga a los progenitores muchas veces a tomar este curso, entre comillas, de responsabilidades parentales, que implica el cuidado, ¿no? Pero bueno, nosotros también estamos trabajando como subsecretaría para poder abrir esa posibilidad, porque la mayoría de los casos que tenemos actualmente de progenitores entre 30 y 40 años, vemos que lo que falla, digamos, es las cuestiones vinculadas al cuidado, ¿no? Al cuidado en un sentido integral. Eso es como que está fallando bastante en los progenitores, ¿no? Y nos pone en esta situación de buscar también colaborar con la justicia en desarrollar mejor estas habilidades de cuidados parentales. Vos fijate, Nico, que la mayoría de las personas, obviamente una vez que son padres o madres, tenemos dos posibilidades: o repetir un modelo, un patrón de cuidado, o alejarnos totalmente de eso, ¿no? Con todos los embates que viene viviendo la familia, malas situaciones sociales, culturales, porque el tema del uso, por ejemplo, de la tecnología, también el chupete electrónico, le llamo yo a los celulares, por ejemplo, que hoy causa que los niños tengan otros patrones de conducta muy distintos a los que nosotros teníamos en la infancia, ¿no? Y eso produce un montón de otras cosas ante los cuales los adultos no están, digamos, preparados para enfrentar eso. Te pongo eso como un ejemplo, ¿no? Pero hay un montón de situaciones que nosotros nos hace ver que el tema de las competencias parentales es como una gran falla, ¿no? Y muchas veces ajustando en eso, reaprendiendo, porque el ser humano puede aprender hasta el último instante de su vida, reaprendiendo eso, también amerita que quizás yo cuestione también modelos que tuve de cuidado en mi infancia. Y eso hay que tener como una apertura mental, digamos, bastante grande para hacerlo. Bueno, a ver, licenciada, ahí eso me parece un punto importantísimo, que con Eliana lo hablamos. Por ahí hay personas que hemos sido criados de alguna manera y es lo único que hemos visto, entonces no sabemos que existe otra forma. Por ahí hay gente que ha sido criado dentro de un marco de violencia y lo único que va a llevar a sus hijos es violencia, ¿no? Y por ahí vos decís, ¿cómo puede hacer eso? Porque toda su vida lo único que vio es violencia. ¿Se puede reaprender? ¿Existe la manera para reaprender y darse cuenta que lo que estás haciendo está mal? Mira, yo elegí ser trabajadora social porque yo creo en el cambio de la gente, ¿no? Es verdad que hay que tener una predisposición interna para hacerlo, pero sí creo que muchas veces cuando las personas tocan fondo, ejemplo, salir en los medios, que vaya la policía, que existe una denuncia, a veces es una forma de tocar fondo para algunas familias y cambiar la situación. Cuando hay cuestiones estructurales, hay que remarla mucho para ver esos cambios. Y muchas veces no lo vemos en la actualidad, sino quizás en las próximas generaciones, ¿no? Pero bueno, es como muy difícil eso. Es complicado. Y los que somos trabajadores sociales o trabajamos en estos ámbitos, sabemos que muchas veces no vemos el fruto de ese esfuerzo en estas generaciones. Pero sí quizás por ahí tenemos
otras posibilidades de mejoras en algunas pautas de comportamiento y vinculados a la crianza en específico que pueden llegar a cambiar. Sí. Por eso no hay que dejarlo de poner en debate, en discutir, no juzgar, porque yo veo que siempre todo el mundo con el dedo acusador, sobre todo a las mujeres, y donde hay padres ausentes, como en varios casos de estas situaciones que vemos. Bueno, acá, sí, igual, acá es uno de los casos, no hay padre. No hay padre, pero digo, igual no se justifica, ¿no? O sea, que no haya un papá, o sea, él tendrá su responsabilidad de cargar en su conciencia y sabrá, digamos, lo que ha hecho, y el día de mañana tendrá lo que tiene que tener con su hijo, las facturas, como quien dice, ¿no? Pero la mamá no tiene, porque no tenga un papá que la acompañe. Hay un montón de mujeres que crían los chicos solas y que no acuden a la violencia, ¿no? Sí, eso me parece que tampoco es. Ahí no podría decirte, yo como mujer manejo mis frustraciones de una manera, obvio, ¿no? Sí, cada uno. Yo no soy mamá, pero amo a los niños y sí por ahí entiendo y me ha tocado ver y trato eso de salirme, digamos, de ese papel de jueza quizás, pero cada uno ejerce la maternidad como puede, sí, ¿no? Sí, sí. Y hay mujeres, yo no sé la historia de determinadas madres que no pueden ejercer bien su función de cuidado. Y no, es que creo que la mayoría hay detrás un destrato, ¿no? de la figura materna muchas veces en la anterior generación. Creo, licenciada, y lo hablaba yo con Nico esto, ¿no? Creo, y como decía usted, y recién se lo mencionaba Nicolás, el tema de que, bueno, por ahí si conociste solo, no sé, la violencia o un hogar con violencia, vos tenés la opción también, como seres humanos que somos, de o seguís eso, que es lo que aprendiste en teoría, o no, o todo lo contrario, yo no le voy a brindar violencia a mi hijo, que eso también es una opción y muchas personas lo hacen también, ¿no? O sea, si bien vos conociste la violencia, decís, no sé, me violentaron toda la vida, no quiero eso para mi hijo. O sea, no quiere decir que todas las personas que vivieron en hogares violentos van a ser violentas. Por eso decía esto de que requiere como de una reflexión muy interna. Y muchas veces los tiempos actuales no nos dan espacio a eso, ¿no? Siempre estamos tratando de ver qué opina el otro, de llenarnos de ruidos, de cosas, de actividades, y muchas veces no tenemos el tiempo de parar la pelota, sobre todo las mujeres, ¿no? Porque están pendientes de que les alcance para cocinar, para mandarlos a la escuela, si es que están enfermos, y siempre, la mayoría de los casos, la que colapsa es la mujer. Y sí, porque siempre tenemos esa tendencia que podemos hacer todo, ¿no? O sea, podemos trabajar, podemos trabajar, hacernos cargo de los chicos, ir a pagar las cuentas, comprar los útiles, todo, es verdad eso también. Yo confío en que en nuestras intervenciones, que al principio agotan todas las instancias posibles para no separar al niño de su medio familiar, porque implica, como lo dije en otras oportunidades, un daño emocional que no se lo puede medir. Apelamos a eso, ¿no? En esta intervención en particular y con todas en general. Que cometemos errores, sí, porque somos seres humanos y por ahí esto de confiar en el cambio del otro, a veces quizás cometemos errores. Sí, ¿no? te llevas decepciones. Licenciada, yo la idea de hablar con usted, y es muy interesante la charla que estamos teniendo, porque le agradezco enormemente, porque estamos escuchando de la manera que actúan ustedes, era llegar al punto, porque lo fácil, o lo fácil desde acá, desde un medio de comunicación, es decir, listo, que saquen al niño de ahí y listo, ya está, se soluciona el problema. Pero claro, lo sacás y no es que después qué sucede, ¿no? Entonces me parece interesante poder hablar con ustedes para saber cómo es la manera de actuar, porque el niño no lo puede sacar de la casa y dejarlo en la plaza, ¿no? Eso tenemos que pensar todos los ciudadanos de La Rioja. Tenemos dispositivos de cuidado. ¿Qué resortes tenemos, no? Bueno. Y me acaba de mencionar uno, por ejemplo, hay una falencia que tenemos, es el de el tratamiento o del estudio psiquiátrico para niños, que acá no tenemos en La Rioja, ¿no? No tenemos, y te digo, a nivel nacional, y es más, te diría a nivel mundial, todo lo que es salud mental está colapsado. Porque antes hablar de salud mental era como solamente, ¿no?, entre comillas, de locos, o para específicamente un grupo de personas. Hoy la salud mental atraviesa desde consumo problemático, violencia, hasta el mismo bullying muchas veces, ¿no?
que también es un tipo de violencia, pero digo, hay una gama de temas a tratar dentro de la salud mental en los cuales los profesionales no están dando abasto, ¿no?, para hacerlo. Sí, y eso es una realidad. Es una realidad. Vos fíjate en el índice de suicidio que nosotros tenemos, nos habla claras también de que hay una generación que se resiste al uso del servicio de salud mental como una necesidad humana, natural, que estamos en pleno siglo XXI, y te digo, porque lo he escuchado de chicas de 13 o de 14 años, que no van a ir a un psicólogo o un psiquiatra porque ellas no están locas. Sí, confunden y eso es algo eso, que sí, nosotros reproducimos, muchos adultos los he escuchado decir, incluso madres, cuando se les pide esta sugerencia de una evaluación por San Agustín, y nos dicen que no, o se cierran a que no. Entonces también nuestra tarea profesional es hacer ver que esto es un factor importante para introducir ciertos cambios en los hábitos de vida, en cómo me tomo una Licenciada, sí, le quiero consultar, bueno, porque a mí me quedaba la duda, no sé si si usted ya lo mencionó esto, pero con respecto, bueno, a la situación en particular, digo, el acompañamiento que ustedes hacen, ¿cómo es? Digo, ¿se tiene visitas diarias, semanales? ¿Cómo se va evaluando la situación en este tipo de casos o en general, ¿no?, cuando tratan la revinculación luego de un hecho tan particular como lo que pasó con esta mamá? Bueno, nosotros en ese caso, o sea, tratamos también de dar el espacio. Si yo ya hice una intervención, hice una bajada o recomendación, trato de dar espacio para que eso suceda, ¿no? ¿Y con qué perdón, entiendo que usted dice como darle el espacio y dejarlos como que ellos vuelvan, pero qué tranquilidad, porque por ahí, después de un episodio así, después de todas las cosas que nosotros escuchamos, a mí, no sé, en particular, obvio, no soy profesional en el tema, me da un poquito de temor de que pueda tener algún tipo de represalias, ¿no? O sea, yo entiendo que usted decía que confía. Es un riesgo. Sí, por eso. Es un riesgo, pero bueno, la persona adulta sabe también a lo que se expone, ¿no? Se supone. Sí, pero las consecuencias de los menores son más graves de lo que una mujer sabe, que puede ir detenida, que puede tener sanciones, pero las consecuencias que puede tener un menor es muy diferente, ¿no? Y bueno, y ahí está la cuestión de la readaptación o del aprendizaje. Si yo ya veo que ella no va a aprender, y es un riesgo que se toma, ¿no? Es un riesgo que se toma, y que en todos estos casos siempre decimos, vivimos al borde de un precipicio prácticamente, porque tampoco podemos ir sacando todos los niños del ámbito familiar. No, por eso le consulto si... Por eso digo, vivimos como en ese abismo de confiar en el otro, en la corresponsabilidad también que tienen los vecinos y los demás, porque eso es parte, o sea, nosotros también apelamos, digamos, al resto de la sociedad para poder de alguna manera ayudar a ese cambio. Perdón que le corte, pero digamos, entonces ustedes, digamos, dan espacio, y ¿en cuánto tiempo por ahí hacen alguna visita o les piden que se presenten o algo? Sí, bueno, eso lo maneja el equipo que interviene. Nosotros estamos divididos en dos equipos: la dirección de niñez, que es un equipo que va rotando, y supongamos, si lo atendió el equipo que está a la mañana, y seguramente la van a citar el lunes a la mañana. Claro. ¿Me entiendes? Para que ese mismo equipo siga el abordaje. Si ese equipo votó y le toca a la tarde, la citarán para el lunes a la tarde. Una semana más o menos le dan, digamos, como para que... Y hasta que haga la evaluación San Agustín. Mientras, paralelo a eso, nosotros buscamos, digamos, lo que se llama familia ampliada, como la ley lo establece, o algún referente afectivo. Es decir, alguna persona con un vínculo que manifieste la intención de hacerse cargo del cuidado. Licenciada, agradecerle enormemente. Son temas que me parece que los tenemos que seguir charlando para que se instalen. Usted dijo algo que es muy importante, que ojalá algún día lo logremos como política de Estado en La Rioja y en el país. La salud mental le hace falta una inversión muy grande, en el país. Deberíamos tener clínicas específicas, o no sé si la palabra correcta es clínica, pero espacios mucho más grandes, dependiendo del estado, para el tratamiento de muchos casos que en La Rioja y en el país los papás ni siquiera están enterados de que hay un problema de salud mental. Entonces, para eso hace falta mucha inversión, y para eso es bueno hablar con profesionales
profesionales como en el caso suyo. Le agradezco enormemente. No, agradecida a ustedes y bueno, también invitar a la comunidad. El día domingo se hace una maratón porque el lunes se conmemora la lucha contra el trabajo infantil y también saber que aquí el organismo, la mesa responsable se denomina COPRETI, que es la Comisión Provincial de Lucha contra el Trabajo Infantil, que bueno, amerita también toda una explicación de cómo se abordan los casos del trabajo infantil y los invitamos a esta maratón que es el día domingo. Perfecto, muy bien. ¿A qué hora es la maratón? A las 3 de la tarde, si mal no recuerdo. Bien, ¿a dónde va a ser? Ahí te digo bien, la información se la paso acá antes. Listo, no hay problema, no hay Te problema. agradezco, Nico. Por favor, muchísimas gracias. Para todos. Gracias, hasta luego. Chao. La licenciada Andrea Moreno, subsecretaria de Niñez y Adolescencia. Obviamente que hablar cuestiones específicas sobre el caso no es tan sencillo, porque estamos hablando, imagínense ustedes, de menores de edad y que se trata de, en lo posible, revictimizar lo menos posible. Claramente, esto salta a la luz a partir de que alguien se compromete. Quiero marcar como punto principal, fíjense ustedes que cuando suceden este tipo de casos fuimos a hablar con personas que son anónimas para la sociedad, ese anónima póngalo entre comillas, porque no son los que están todo el día mediáticos publicando cosas referidos a la mujer o lo que fuese. Y en muchos de los casos esta gente es la que hace mucho más por la mujer o por el sistema de salud mental y todo lo demás. Algo que yo aplaudo, ¿no? Por eso destaqué la acción de esa profesional del Vera Barros que se comprometió, porque no le van a pagar más por eso, porque no va a recibir horas extra por eso. Es lo que vamos a hacer, lo que deberíamos hacer todos cuando escuchamos que un vecino, una vecina está haciendo esto. Absolutamente todos. Y hablamos con niñez y adolescencia a partir de esto que yo le planteaba. La solución es sacarla de la línea de la casa y todos decimos, sí, hay que sacarla porque la madre es una violenta. Y sí, obviamente todo nos da ese impulso, pero tampoco no se termina la historia ahí, porque nos olvidamos y decimos, ¿de dónde queda la niña después de 13 años? ¿Quién la va a cuidar? ¿Y cómo va a ser su vida de ahora en adelante? No es que termina allí y solucionamos el problema sacándola. Entonces era interesante hablarlo. Sobre el caso, lo que preguntó Eliana me parece lo más importante, cómo sigue, de qué manera hace el abordaje niñez y adolescencia. Hay un equipo técnico que va a hacer el seguimiento. Está claro que lo que se busca en primera instancia es tratar de encontrar a alguien de la familia alrededor que se pueda hacer cargo de la situación. Si no hay nadie que se haga cargo, tratar de hacerle entender a la mamá que no está bien lo que está haciendo para que se dé cuenta de que, bueno, yo lo que tiene que cuidar a su hija. Por la poca información, obviamente, que tiene que cuidar, obviamente, la profesional, la licenciada. Como que la nena tiene algún tipo de condición y la además, mamá no está, digamos, preparada para cuidarla. Sí. Ahora, por eso es que a mí, obviamente, repito, yo no soy profesional, no soy licenciada en trabajo social ni nada, sino que lo pienso como mamá, ¿no? Es una opinión como mamá. A mí me queda un sabor a poco de que lo dejes tan solo, ¿me entendés? O sea, que le dé, porque yo entiendo que ellos dicen hay que darles tiempo. Pero si en ese tiempo, no sé, vuelven, no sé, la golpea, por encima después de un episodio en la que ya interviene la gente y la mamá sabe que tiene la lupa sobre la cabeza, la profesional nos dice, ella sabe las consecuencias, sí, bueno, pero las consecuencias pero se las lleva la criatura, ¿no? La criatura que es la persona indefensa, que es la que tiene que vivir ahí. Entonces, por eso para mí, no sé si tendrán los recursos, tendría como que ser más... ¿Más duros? No sé si más duro, pero sí estar más encima de ellos, ¿no? La visita ser un poquito más seguida, estar encima de ellos, no dejarlos tan así como tiempo libre, por decirte, ¿no? Como para que vuelvan a revincularse. Pero bueno, me parece que la revinculación tiene que estar porque es lo que dicen ellos. O sea, ¿dónde la llevas? La sacás de su hogar y demás. Y la mamá tal vez pueda, obviamente, aprender y con el acompañamiento llevar adelante las necesidades que tiene en este caso su hija. Pero para mí tendría que estar como más encima con un trabajador social, no sé, un día por medio o todos los días visitándolo, viendo la nena en qué condiciones está, hasta que puedan evaluar que realmente está segura en la casa, ¿no? Y lo otro que quiero marcar que me parece que es la raíz del problema. En La Rioja no se ha invertido, no se invierte en salud mental. No. En La Rioja los profesionales de salud mental no son bien pagados. Están desbordados absolutamente todos. No existe ningún organismo
como sí tiene, por ejemplo, Catamarca. Catamarca sí tiene un organismo del Estado donde muchas familias que no saben que su hijo por ahí tiene algún problema de salud mental pueden ir y hacer el tratamiento correspondiente. La obra social de La Rioja no les paga a los trabajadores de salud mental, menos que menos a los docentes que tienen que seguir, por ejemplo, un caso de un niño, no les paga. Entonces, fíjense todas las falencias que hay. Mientras tanto, nosotros estamos ocupados si es que Guado de Pedro va a ser candidato o va a ser Scioli, ¿no? Fíjense, las prioridades como que están totalmente desviadas. Pero más allá de eso, la política o el que es político no va a cambiar porque siempre va a luchar para él mantener el poder a costa de lo que sea. ¿Sí? El político, si le da resultados, poner gente en planta, va a seguir poniendo gente en planta y de esa manera va a mantener el poder. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Nosotros como ciudadanos, nosotros como exigentes de los políticos y empezar a reclamar este tipo de cosas. Tenemos que cambiar la salud mental en la provincia de La Rioja. Tiene que realmente ser una política de Estado. La educación, la salud mental, la seguridad, tienen que ser políticas de Estado. Tenemos que cambiar de alguna vez. Y esta charla con la subsecretaria de Niñez y Adolescencia me encantó porque es parte de lo que no sabemos de lo que sucede detrás de cuando hay un caso. Los otros días nos hemos enterado de este pequeñito de 7 meses que necesitaba una familia. Sí. Pero claro, siempre hablamos de que hay mucha gente que quiere adoptar, pero el que quiere adoptar un bebé, un recién nacido. Si vos ponés un niño que tiene 13 años o 4 años y que tiene una discapacidad, ya no hay muchos que lo quieran adoptar. Entonces sí hay un problema grave y esa niña de 13 años no es que la vamos a dejar a la deriva, o un niño de 4 años con una discapacidad lo vamos a dejar a la deriva. Todos esos temas es parte de una política de Estado que no la estamos llevando adelante. A ver, hay mensajes. Sí, leamos algunos mensajes antes de las noticias. Bueno, buenos días. Con respecto al caso de la menor agredida, la licenciada habla en sentido de defensa de la madre y de que la menor tiene una discapacidad, pero por más condición diferente, no tiene por qué maltratar a su hija. Seguimiento constante en estos casos, por favor. Nada justifica. ¿Qué hace el Estado desde todas las áreas referidas a la contención de las mujeres? ¿Dónde están? ¿Qué posibilidad de articular con la gente de a pie? La madre necesita contención y la hija también. Y por otro lado, la justicia, que habiendo 3 juezas de violencia solo se ocupan de los casos que salen en los medios. Hay muchos organismos técnicos que se quedaron en la plaquita que titula que protegen y contienen a las mujeres. Nadie está en la calle, dice otro de los mensajes. Buenos días. El problema de salud mental es enorme, pero si tenemos una ley tan débil, obviamente los pocos especialistas hacen lo que pueden. Sí, no, la ley no es débil. Acá es una decisión política. Si hay una decisión del gobernante de invertir en salud mental, olvídense que la ley puede ser débil, frágil, pero si vos tenés una decisión política, te aseguro que cambia para siempre. Cambia todo para siempre. Es un riesgo, dicen, pero ¿por qué el riesgo lo tiene que correr la criatura? Ya le deben haber hecho algo y ya deben estar amenazada por la madre. Pobre criaturas. Y ahí me pasan acá la segunda maratón. Corremos por las infancias libres de trabajo infantil de 3 a 15 años. Los niños, domingo 11 de junio a las 15:30 en el Parque de las Juventudes, ¿sí? Frente a la UNLAR, ¿es esto, no? Sí, frente a la UNLAR. Frente a la UNLAR. Gracias ahí que me han pasado el flyer. 10:07, noticias, Romero. Presenta